Oh, querido, la Biblia no prohíbe. En realidad la Biblia no prohíbe nada. La Biblia es un libro de orientación. La Biblia trae las instrucciones divinas, no las prohibiciones divinas. El problema es que nosotros encaramos todo como prohibición, prohibición, prohibición. Cuando la Biblia dice, no os juntéis en yugo con los infieles, es simplemente por un motivo. Mira, para que un hogar sea feliz, el novio y la novia deben tener el mayor punto en común en los diferentes aspectos de la vida. La misma cultura, el mismo nivel social, la misma formación, la misma fe, esto es básico. ¿Quiere decir que usted está haciendo discriminación? No estoy diciendo que un rico tiene que casarse con un rico, un pobre tiene que casarse con un pobre, no. Pero para que una pareja sea feliz tienen que tener el mayor número de puntos en común, especialmente en el asunto de la fe. Ahora, si así mismo, teniendo el mayor número de puntos en común, ya hay dificultades, la vida matrimonial ya es un desafío de adaptación y muchas veces al primer año, al segundo, tercer, cuarto año ya se están separando las parejas. Imagínate cuando no hay puntos en común entre ambos novios y llegaron al matrimonio solo llevados por la atracción física. Especialmente cuando el fundamento de la vida cristiana es la fe. Yo siempre digo, un matrimonio para tener éxito, para ser un matrimonio feliz, no tiene que tener solo dos personas, tiene que tener tres. El hombre, la mujer y Cristo, porque en la medida en que ambos amen a Cristo, se van a amar uno al otro. Pero si uno cree en Jesús y el otro no cree en Jesús, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces el consejo divino es, hijo, yo quiero que seas feliz. Trata de buscar una persona que tenga el mayor número de puntos en común contigo, especialmente que tenga la misma fe, que amen al mismo Dios, que sirvan al mismo Dios, que tengan la misma opinión con relación a las instrucciones divinas. Porque de otro modo uno va a pensar, este consejo divino es bueno, pero el otro va a pensar, eso es una tontería, y ahí ya comienzan las divergencias. Que Dios te bendiga. Vamos hoy a la lección número 9 para el 1 de junio del año 2024. El título de la lección es El fundamento del gobierno de Dios. Mira, el propósito de esta lección es mostrar que el fundamento del gobierno de Dios está formado por los 10 eternos principios de su santa ley, y que esta ley incluye el sábado como día del Señor. Oh, querido, la salvación nada más es que el rescate de los prisioneros y los condenados por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la ley de Dios. Si no hubiera ley de Dios, no habría pecado. Y si no hay pecado, ¿qué sentido tendría la salvación? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El santuario y la ley de Dios. Juan tuvo una visión, escribiendo el Apocalipsis, y mira lo que él observó en su visión. Apocalipsis 11, 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te das cuenta? Juan en su visión vio el santuario, el templo de Dios allá en el cielo. Y en el lugar santísimo estaba el arca, así como en esta tierra también, en el lugar santísimo del santuario estaba el arca. Juan vio el arca. Ahora mi pregunta es, ¿qué había dentro del arca? ¿Dónde se encontraba la ley de Dios en los tiempos de Israel? Dentro del arca. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo
capítulo 10, versículos 3 al 5. Leo. Entonces, dice Moisés, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, siguiendo las instrucciones divinas, ¿no? Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él, Dios, escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas que fueron quebradas. O sea, escribió los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Di vuelta y descendí del monte y puse las tablas de piedra con la ley de Dios, ¿no?, en el arca que había hecho. Allí están como el Señor me mandó. O sea, en el tiempo de Israel, Dios le ordenó a Moisés colocar las tablas de piedra dentro del arca. Las tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos estaban dentro del arca. A donde el arca iban las tablas de piedra. Muchos cristianos sinceros encuentran apoyo en la Biblia para decir que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, clavó la ley de Dios en la cruz y que a partir de ahí la ley ya no tiene validad. Sin embargo, en Apocalipsis, que leímos el primer texto, Juan vio en el cielo el santuario de Dios. Y en el lugar santísimo vio el arca. Y pues dentro del arca está la ley. Quiere decir que la ley es eterna. La ley no cambia. La ley que Dios escribió en tablas de piedra es la misma ley que tenemos hoy. Quiere decir, los principios de esa ley rigen para todos los seres humanos. Esto es lo que se menciona en la segunda parte de este estudio al hablar de la inmutabilidad de la ley de Dios. O sea, que la ley de Dios no muda, la eternidad de la ley de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Voy a tratar de comentar lo menos para respetar lo que el Señor Jesucristo dijo. No piensen, dijo Jesús, no piensen. Así que si tú eres uno de los que piensa, ahí escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vuelvo a repetir, si tú eres alguno de los que piensa que la ley ya no tiene validad, escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que todo será cumplido? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Quiere decir que en el cielo ya no habrá ley. No estoy diciendo esto. Pero los 10 eternos principios de la ley de Dios seguirán existiendo, tal vez no con la letra que tenemos hoy. Porque te digo una cosa, si la ley es eterna, ¿qué cosa es algo eterno? Algo que no tiene principio y no tiene fin. En el cielo, cuando solo existía Lucifer y los ángeles, ¿existían los principios de la ley de Dios? Claro que sí, porque si el pecado es el quebrantamiento de la ley, y Lucifer pecó, quiere decir que él quebró la ley allá en el cielo. ¿Existían los 10 principios? Sí. ¿Cuál fue el principio que Lucifer quebró? Tal vez el principio de la lealtad, de la fidelidad. Pero él quebró y por eso pecó. ¿Adán y Eva tenían los 10 principios? Claro que sí. La ley no había sido dada, solo fue dada en el Sinaí.
Pero Adán y Eva pecaron, claro. ¿Y por qué pecaron? Porque quebrantaron la ley. En el pueblo de Israel ellos ya tenían las tablas escritas. Para el pueblo cristiano queda todavía los principios eternos, lo vamos a ver un poco más adelante, de la ley de Dios. Y en el cielo los eternos principios seguirán vigentes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si la ley de Dios desaparece, desaparece su reflejo, el reflejo de su carácter. Y si desaparece el carácter de Dios, pues desaparece Dios. No tiene sentido la existencia de Dios sin su carácter, y la ley es el reflejo de su carácter. Voy a leer algo que dijo John Wesley, predicador tremendo, famoso, poderoso del siglo XVIII. John Wesley no era adventista, la iglesia adventista ni había aparecido todavía. Mira lo que John Wesley escribió o escribieron, registraron las palabras de él en una colección de sermones publicada por Nashville TN en la ciudad de Abington, por la Abington Press en el año 1991. Esto que voy a leer está en la página 208 y 209 de ese libro. Dice así: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla y disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio. Estas son palabras de John Wesley, un predicador que no era adventista, pero que encontró en la palabra de Dios la eternidad de la ley de Dios. Ahora mira lo que dice San Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? ¿En qué ley dice no codiciarás? En la ley de los 10 mandamientos. Y Pablo está diciendo que él no sabría lo que es pecado si no existiría la ley de Dios. Entonces está claro y completa en Romanos 3:31 diciendo: luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. O sea, la gracia de Cristo no anula la ley. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, vamos a vivir una vida de obediencia a los 10 eternos principios de su ley, entre los cuales está el sábado. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Para esto voy a leer Santiago 2, 11 y 12. Y voy a leer este texto porque el otro día alguien me hizo una pregunta interesantísima. La pregunta fue la siguiente: pastor, muéstreme un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, muéstreme un versículo del Nuevo Testamento donde diga que el sábado continúa siendo el día del Señor. Muéstreme un solo versículo. Yo te haría la pregunta de otra manera. Muéstrame un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo, o porque el Señor Jesucristo se reunió en algunas ocasiones con sus discípulos el domingo, el sábado deja de ser el día del Señor y comienza a ser el domingo. Muéstrame.
pero el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran que el sábado es el día del Señor. Y ahora mira lo que dice Santiago 2, 11, 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. ¿En qué ley están estos dos mandamientos? No cometas homicidio, no cometas adulterio. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde también está el sábado. Ahora, usando las palabras de Santiago, diríamos, el que dijo no cometas adulterio, dijo también guarda el sábado. Y si no cometes adulterio, pero transgredes el sábado, te has hecho transgresor de la ley. Estoy parafraseando a Santiago. O sea, no hay argumento para decir que porque no hay un versículo en el Nuevo Testamento que hable del sábado, el sábado ha dejado de ser el día del Señor. Y que hay algo mucho más serio. El sábado, dice la Biblia, es la señal entre Dios y su pueblo. Leo lo que dice Ezequiel 20, 12 y 20. También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifico. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. Claro, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está hablando de la destrucción final. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, el sábado. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa señal? El sábado. Pero querido, en la parte 4 de este estudio vemos que el diablo también tiene su marca, su señal, su sello. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ella está hablando de la bestia, que es uno de los símbolos del enemigo de Dios. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante que mientras el sello de Dios es colocado en aquel que quiere, en aquel que desea, aquel que acepta, la marca de la bestia es colocado por la fuerza en todas las personas. ¿Y qué con relación a los que creen en Cristo? No, sobre ellos el diablo no tiene poder. Pero para tener el sello de Dios tienes que aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Y tienes que aceptar su palabra y sus enseñanzas. Pero el diablo no respeta libertad. Él sí fuerza a sus hijos y los marca, los identifica con su nombre. Entonces hoy día estamos en la gran batalla de los siglos. O aceptamos el sello de Dios, o aceptamos el sello del enemigo de Dios. O pertenecemos al pueblo de Dios, o pertenecemos al ejército del enemigo de Dios. Llegamos a la parte final estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Leo Apocalipsis 14, 6 al 9. Vi
a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: teman a Dios y denle